Las voces que anhelan ser escuchadas primero se dedicaron únicamente a escuchar. Pero ¿qué fue eso que escucharon que ahora no pueden callar? Bienvenido a Voces, el podcast en el que tu voz tiene valor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Voces. Una vez más, segundo capítulo del año. Los saludo con mucha alegría y con mucha emoción porque vamos a empezar con un tema extraordinario los siguientes episodios. Y con ese mismo gusto saludo al padre Suki. Padre, ¿cómo estás? Hola Susi, bien, gracias a Dios, aquí contento contigo, con todos los que nos escuchan. En este bonito podcast Voces, un capítulo más, el segundo del año y como bien dices, con temas muy importantes como para todos nosotros. Al final de cuentas vamos en esta construcción de lo que somos, ¿no? De lo que somos. La verdad es que cuando pensamos en el proyecto, queríamos que fuera un acompañamiento de la escucha y la profundización en la voz de Dios, ¿no? Por medio de las otras voces. Y qué más importante que profundizar, como lo platicábamos en el podcast pasado, en quiénes somos, ¿no? Esta pregunta de recuerda quién eres, más bien esta frase de recuerda quién eres, ¿no? Ajá. Esta invitación en este año nuevo, en esta primera quincena del año, ¿no? Recordar quiénes somos. Y recordar quiénes somos, hacíamos la invitación el podcast pasado en ir al principio, ¿no? Ir al principio de todo, que es Jesús, origen. ¿no? Exacto. Al origen, que es Jesús. Entonces, en esta época que vivimos de Navidad, Año Nuevo y demás, platicábamos la semana pasada que hay algunas fiestas después de la Navidad que son importantes, ¿no? Como justo recién después de la Navidad festejamos algunos mártires, como San Esteban del que platicamos, los santos inocentes, ¿no? Que son estos niños que mueren a causa de que persiguen a Jesús, la persecución de Jesús, de bebé, San Juan y así, ¿no? Pero también hay otras fiestas importantes que de alguna manera nos van recordando cómo Jesús es Dios, pero también fue hombre, ¿no? Y entonces, cómo al ser hombre experimenta ese dolor, pero también experimenta cosas que nosotros como hombres, como humanidad, como persona, experimentamos. Y una de esas cosas que son muy importantes, porque además determina la personalidad, determina la persona de Jesús como hombre, que es la familia, ¿no? Y decide la iglesia dedicarle un domingo especial en el tiempo de Navidad a la Sagrada Familia. La Sagrada Familia muy importante en este designio salvador de Dios, la mente de Dios, el pensamiento de Dios, este orden que salva, Dios mismo presente decide existir en una familia. Se decide encarnar y al adoptar nuestra naturaleza humana lo hace a través de la familia. Por eso esta celebración en la iglesia y que quisiéramos tomar como ejemplo se llama Sagrada Familia, ¿sí? Es allí donde decide estar Dios, en donde decide encarnarse, en donde decide estar parte de esta historia y es allí donde inicia la obra salvadora, ¿verdad? En una familia. Y es sumamente importante como principio de identidad la familia, el hogar, porque allí es donde Jesús entendió quién era. Así es. De pronto tenemos esta errónea idea, esta equivocada idea de que cuando Jesús nació, él ya sabía todo, ¿no? Por ser Dios, él ya sabía quién era y todo lo que iba a hacer y hasta cómo iba a morir, como creo que ya lo hemos mencionado, sino él poco a poco fue haciendo su conciencia vocacional, su conciencia de ser hijo del Padre, de ser Dios, pero allí en el seno de ese hogar sagrado, ¿sí? En la sagrada familia. Ahí es donde creció de muchas maneras, de todas las maneras y de manera integral posible al cuidado de María, a la educación de José, de San José, ¿verdad? De María, en este ambiente, y que eso yo creo que es importante. La familia es un ambiente, o debe de ser un ambiente de Dios. En ese ambiente Cristo crece y Cristo empieza, digamos, su misión aquí en la tierra, en un hogar, en una familia. Exactamente. La verdad es que esta parte de la Sagrada Familia siempre me ha impresionado demasiado porque si bien hablar de la familia es hablar justamente
del semillero de vocaciones, del semillero de las nuevas personas, ¿no? Es en la familia donde se va construyendo nuestra identidad. Y es una locura pensar que en este ambiente que es donde se construye nuestra identidad, está siendo tan destruida, ¿no? Tan minimizada su importancia, pero como consecuencia, justamente tenemos ahora muchos problemas de identidad, ¿no? La verdad es que cuando yo pensaba, y ese domingo de la Sagrada Familia, cuando yo pensaba principalmente en esto, en todo aquello que nos da la familia, también pensaba en toda esta problemática de identidad, ¿no? Esta pregunta más bien esta respuesta de recuerda quién eres, esta sugerencia de recuerda quién eres, es un recordatorio constante que nos debemos estar haciendo, porque el hombre se lo pregunta todo el tiempo y tan se lo pregunta todo el tiempo que ha decidido buscar esa identidad que lamentablemente no fue construida de la manera más correcta en su familia, decide construirla con lo que ve afuera, ¿no? Y por eso ahora hay tanta diversidad de identidades, ¿no? De yo me identifico con, ¿no? Porque yo me identifico con, porque no sé quién soy. Sé quién es eso con lo que me identifico y como tengo rasgos similares, me identifico con eso, pero no sé quién soy. No tengo una identidad cimentada. Por eso platicábamos el podcast pasado sobre la necesidad de la Navidad, la importancia de la encarnación, de que Jesús se hiciera hombre y este ser hombre se planifica en esta familia, ¿no? O sea, Dios Padre sabía que ese hombre tenía que estar en una familia, tenía que tener un padre y tenía que tener una madre que, porque absolutamente en el amor de la Virgen María y de San José, pues estaba Jesús, ¿no? Jesús era el centro de ese amor entre ellos dos. Sí, y una realidad muy, muy normal, muy natural, que en ese día de la Sagrada Familia se proclama este texto que probablemente ya hemos escuchado, pero antes yo quisiera, ¿verdad?, decir, sin duda probablemente no hemos tenido, y nosotros podremos decirlo así, no hemos tenido la familia para nuestro gusto, o más bien para lo que nosotros a veces pensamos, una familia perfecta, ¿sí? Sabemos que toda familia ha tenido problemas, hoy se habla de familias disfuncionales, y probablemente padecemos muchas cosas de las que en la familia nos lastimaron demasiado, grandes problemas que engloban o encierran la familia, pero que nosotros no podemos quedarnos atorados, no podemos quedarnos como allí en el dolor, sino saber que si yo no estuve en una familia, digamos, como debió haber sido, yo debo de formar una como es o como debe de ser, sanando lo que tengo que sanar y propiciando un ambiente positivo en la familia que quiero formar, ¿verdad? La familia que ya depende de mi responsabilidad. Esto lo digo porque pues probablemente muchos, ¿no?, que ya están en edad de formar una familia, pero que no tuvieron lo necesario o no fue lo idóneo que hayan vivido en su familia, que esto no nos predisponga, que esto no nos lleve a condenarnos, a decir, bueno, voy a replicar lo mismo, entonces mejor no tengo familia o mejor, etcétera, ¿no? Sino sobreponernos a esto. Y digo, ¿por qué? Porque en toda familia habrá angustias, dilemas, situaciones complejas. Es de llamarnos la atención el texto del Evangelio que se proclama en este día de la Sagrada Familia, y es justamente donde este texto nos muestra a la Virgen María y a San José yendo a cumplir un precepto a Jerusalén, ¿no? Van a Jerusalén, como es de costumbre, de hecho, a presentar, ¿verdad? O en esta costumbre que se tiene de ir a Jerusalén. Y entonces van de camino a Jerusalén María, José y el niño Jesús. Y estando allá, se hace todo lo que se acostumbra, lo que es necesario. Y entonces dice que los padres de Jesús acostumbraban todos los años, ¿verdad?, ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Cuántos años tenía Jesús? Dice que cumplió 12 años. Dice, subieron a celebrar la fiesta como lo hacían siempre.
Esto es importante y me llama la atención situar a la familia en las costumbres. Así es. De pronto, a veces nosotros tenemos la equivocada idea de que todo debe de cambiar, entonces lo que se acostumbra ya no hay que hacerlo y de pronto podríamos estar cometiendo un error. Ujú. La familia se forja a través de una buena costumbre, claramente, ¿no? Una buena costumbre. Y esto nosotros debemos de cuidarlo y preservarlo. La buena costumbre en el hogar donde yo me dispongo. Nos podríamos imaginar a un niño de 12 años no queriendo ir, ¿no? Jesús obviamente no, pero pues así como que no, yo no quiero ir, eso no me gusta, eso siempre se hace lo Ujú. mismo. Y de pronto, ¿verdad? Sobre todo en estas fiestas de, ay, es que siempre es lo mismo y siempre es aquí y siempre es allá y una renuencia. Citando, ¿verdad? Dice que esto lo hacían siempre. Ahí está la familia. La familia está forjada por costumbres. Y hay que ver que estas costumbres sean buenas, ¿no? Estas costumbres sean buenas. Pero siguiendo con el texto, dice que pasados esos días que estaban allí, regresaron a su casa, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Pensando que estaba entre los peregrinos, hicieron un día de viaje y después comenzaron a buscarlo entre sus familiares y conocidos. Como no lo encontraron, regresaron a Jerusalén a buscarlo. Y esta parte, eso sí, es de lo que también se me hace importante compartir. En toda familia hay angustias, Ujú. hay dilemas. No podremos nosotros vivir en una irrealidad de decir la familia siempre estará todo bien. Claro. Siempre habrá situaciones que se salen de control, hay situaciones complejas, pero que la familia es el lugar de contención, ¿verdad? De esas situaciones difíciles y complejas. María y José se dan cuenta de que el niño Dios, el niño Jesús, no había regresado con ellos. 12 años, un día de viaje, viene la angustia, la zozobra, ¿Dónde está, no? el dónde está, ¿verdad? Las mamás podrían sentir o podrían entender más este sentimiento de perder un hijo durante un día. Me imagino, ¿no? Toda la cantidad de gente. Y esto para situar, la familia no está exenta de situaciones de angustia, de complejidad, y eso lo tenemos que ser muy conscientes, ¿verdad? Mi familia está también expuesta al Al sufrimiento, al dolor. dolor. En la familia también se debe saber sufrir. Así es. María y José sufren, pero sufren juntos. Dice, regresaron a buscarlo. Sufren con Dios. Sufren juntos, ¿verdad? Con Dios. No, no se quedan en el echar la culpa. Yo me imagino de pronto eso de María diciéndole a No, José, ¿dónde está es que José? ¿dónde José? Es que yo pensé que venía contigo. Y José diciéndole a María, no, yo pensé que venía contigo, echándose la culpa, ¿no? Sí, De claro. pronto en la familia puede ocurrir Sí, eso. sí. Un problema, un conflicto y no, pues ¿quién tiene la culpa? Y luego buscar culpables. Así es. Y no, el José y María regresan, buscan, se ayudan. Ese es un principio fundamental en la familia. No exigirlo, sino darlo. Yo debo de ser principio de unidad en mi familia. Qué difícil, padre, esta parte de ser principio de unidad en mi familia, porque a veces somos lo contrario, a veces somos principio de división, ¿no? Con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, pero decidimos hablar de la familia en este episodio porque acabamos de pasar una época que suele ser muy familiar, ¿no? Que suele ser el único momento a veces del año que genuinamente le dedicamos un momento a la familia, pero que a veces no es tan fácil, ¿no? Porque a lo mejor, como bien lo comentaba, en estas tribulaciones o en estas angustias que vivimos en familia, hay momentos o hay personas que lejos de hacerme sentir bien o sentir emoción por verlos de nuevo, siento un cierto recelo, ¿no? Unas ganas de no ir, de no estar, de no verlos, de no... Y siempre que escucho esto en las familias o veo esto en las personas, me genera mucho dolor, ¿sabe? Porque yo digo, es el núcleo familiar donde la persona, donde el bebé de primera instancia se debe sentir seguro, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy en el hospital, me toca ver a muchos pequeños, ¿no? Muchos niños. Y hay los niños que están
dos tipos de niños. Los niños que entran al quirófano sin miedo alguno. O sea, que literalmente la mamá les habla y les dice, ellos les explica todo. Son bebés, pero les explica todo, ¿no? Ella va a estar contigo todo el tiempo, yo voy a estar aquí cuando salgas, solo vas a estar un momento adentro y tal vez pareciera que el niño no lo entiende, ¿no? Pero lo entiende todo. De verdad, me impresionó muchísimo un bebé de 2 años que entró a cirugía, año y medio, y nunca lloró. En ningún momento lloró. Se fue, me lo entregaron en brazos, la mamá se despidió de él, el niño se despidió de su mamá y fue por el pasillo del quirófano saludando a todo el mundo, ¿no? Y estaba impresionado con todo lo que veía, ponía atención a todo lo que veía y nunca lloró. Cuando despertó de la anestesia, su mamá ya estaba ahí, ¿no? Y despertó en los brazos de su mamá. Y después está la otra parte, ¿no? Los otros niños que sus papás les inventan cualquier cosa para hacerlos sentir seguros, pensando o creando una realidad alterna, ¿no? Como engañándolos un poco sobre lo que va a pasar, para que no se espanten, ¿no? Bajo un sentimiento de papá no quiero exacto, de protección, ¿no? Y el niño se queda como en una cierta incertidumbre. Y si pasa algo, que por ejemplo, cuando despierta el niño, no está la mamá ahí, y la mamá le dijo, yo voy a estar ahí cuando despiertes, y no está porque se tardó un minuto más, porque cualquier cosa, se genera un sentimiento de traición, ¿no? Y es ahí donde el bebé llora. A mí me generaba muchísimo impacto todas estas dos vertientes porque es real. Todo lo que nos pasa cuando estamos pequeños y cuando estamos en la familia tiene un impacto cuando somos adultos. Pero cuando eres pequeño, como esta responsabilidad de María y José de ir a buscarlo porque se les perdió, pues es responsabilidad de tus padres de alguna manera dirigirte, ¿no? Pero cuando eres adulto, creo que ahí ya es responsabilidad de uno mismo de poder redirigir ese sentimiento que quedó arraigado en tu corazón para no poder repetir este mismo sentimiento constante, ¿no? La verdad es que los invito a que se detengan a ponerle atención a los niños. O sea, los niños son el comienzo de un nuevo ser, ¿no? Y a veces es muy fácil decir, es que ese niño es súper berrinchudo, es que ese niño es súper enojón, así. A mí me encantan los niños porque es lo más genuino que existe en la vida. De adultos nosotros pues ya decidimos quitar o poner cosas a nuestra manera de ser, ya pulimos o agregamos o ya tenemos un montón de cambios, ¿no? Pero los niños no. Los niños son auténticos, auténticos y muestran todo de manera transparente. Y en los niños podemos ver el reflejo de los papás. Sí, sin duda. Y es muy importante esta parte de cómo los papás influyen en todo lo que hacen los niños. Me acuerdo muchísimo que cuando empecé justamente el año, empecé a ver una serie que veía con mi prima, que se llama This Is Us. Ajá, This Is Us. Okay. Así somos. Ajá. Ajá. Esa serie es muy buena, de verdad, véanla, es muy buena, porque habla justamente de este tema de la familia, ¿no? A veces no entendemos que es en la familia donde aprendemos quiénes somos y cómo somos. Por eso se llama Así Somos. ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque a veces, ahora que estamos y que hablábamos sobre nuestros propósitos y sobre volver al inicio, para poder hacer cambios importantes, tenemos que ver qué hizo que yo fuera así, ¿no? ¿Qué en mi vida, qué parte de mi vida, qué parte de mi infancia, qué persona con la que conviví tuvo un impacto en ese momento de mi vida que me hizo ser así, ¿no? ¿Por qué soy tan rencoroso? ¿Por qué procrastino tanto? ¿Por qué dejo todo a medias? O sea, ¿por qué no puedo concluir con algo? ¿No? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué sufro de tanta ansiedad? ¿No? Y este es un pensamiento que los psicólogos trabajan muchísimo, pero que también en la fe pasa. Cuando les he platicado mucho sobre esta parte del acompañamiento espiritual y psicológico que tuve, pero me acuerdo que el acompañamiento espiritual que me daban iba dirigido hacia eso. Recuerda ese momento, ¿no? A veces preferimos suprimirlo, sí, olvidarlo, si no lo veo, si no lo recuerdo, no pasó. Pero pensar y recordar en la familia de la que vengo,
quiénes son mis padres, ¿no? ¿Cómo eran mis padres conmigo? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Cómo fue mi convivencia con mis hermanos? ¿Qué heridas me generaron mis padres? ¿Qué heridas me generaron mis hermanos? ¿Qué emociones sentía al estar con mis padres? ¿Qué emociones sentía al estar con mis hermanos? Y cómo ahora de adulto puedo manifestar o demostrar o controlar esas emociones, ¿no? Cómo ese niño que quedó ahí lastimado es este adulto ahora y cómo lo expresa de esta forma. ¿Por qué decimos traerlo? Porque el ser humano, vamos a hablar los siguientes episodios sobre la importancia de ser persona. Y la importancia de ser persona empieza a concretarse en la familia de la que provienes. Y esta familia puede ser esta que te impulsa o te Exacto, corta las alas, ¿no? exacto. Pero como bien dices, es el mismo lugar donde nosotros aprenderemos a sanar, Ujú. porque no hay otro ambiente más propicio para poder sanar que la familia misma. Y claro que será tal vez un proceso doloroso, donde debe ser un lugar totalmente de escucha. Así es. Yo, en el texto, ¿no? Lo vemos, dice que no lo encontraron y después de 3 días lo encuentran en el templo, sentado en medio de los maestros. Y María le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando con angustia, ¿verdad? Y dice, y ya citando esto, a veces no vamos a entender las actitudes de los otros Exacto. y a veces en la familia se convierte desafortunadamente en un lugar donde no nos escuchamos y donde al no entendernos viene una ruptura, ¿no? De decir, no te entiendo, no te escucho, tú tienes tus razones, yo las mías, entonces viene la división y eso crea heridas y claramente tiene una repercusión, digamos, para toda la vida si es que no nos hacemos responsables de nuestro cuidado, de nuestra recuperación, de nuestra sanación. Yo veo a María y en este ejemplo de la Sagrada Familia, en este diálogo, ¿no? No llega María a condenar o a castigar o algo en contra de Jesús, sino, O José, ¿no? exacto, llega y preguntan, ¿qué pasa? O sea, estamos angustiados. Ujú. Y al grado de que dice, no sabían, la respuesta de Jesús es, no sabían que yo debo estar haciendo las cosas de mi Padre. Pero el versículo 50 dice, pero ellos no entendieron lo que Jesús les decía, entonces volvió con ellos a Nazaret y les obedeció en todo. Su madre guardaba cuidadosamente todos estos sucesos en su corazón. A veces hay que dejar que en la familia no entendemos y a veces al no entendernos viene el grito, viene el castigo, viene la confrontación O el juicio. y el juicio, ajá, o sea, la condenación, el juicio y todo nos predisponemos. Y María nos da el ejemplo que en la familia, cuando vengan estos momentos de no sé qué pasó, por qué pasó esto, se da un momento de reflexión, de meditar. De pronto podremos caer en este error de decir, bueno, yo soy así, yo digo las cosas de frente y yo soy muy sincero y muy honesto y yo voy a decir y yo voy a hacer y entonces les voy a decir la verdad a todos en su cara para que entiendan, ¿no? De pronto podemos navegar con esa banderita de honestidad, pero si esa honestidad no está precedida de la escucha, del contexto, del saber qué le está sucediendo al otro, sin lugar a dudas me voy a equivocar. Exacto. Necesito un tiempo de reflexión, un tiempo de guardar y meditar las cosas en el corazón y decir, a ver, ¿qué está pasando, no? ¿Qué sucedió? ¿Qué está sucediendo? Porque si no hacemos esos momentos de reflexión, de guardar las cosas en el corazón y no guardarlas de decir, ya quedaron allí, de como decías, ¿verdad? O de omitirlas, no. Ujú. Suprimirlas. El texto nos dice, guardarlas en el corazón es guardarlas en ese lugar de reflexión, para que yo discierna qué sucede, entienda qué pasó y después yo pueda responder o pueda actuar de una buena manera. ¿Cuánta necesidad tiene la familia de este tiempo en tener estos espacios de reflexión, de meditación, de diálogo, de encuentro con el otro ante una situación angustiosa, de conflicto, de problema?
porque si no, como bien dices, ¿verdad? Estos conflictos no resueltos, estos conflictos no sanados, no enfrentados, van a causar graves problemas a futuro, nos van a causar graves problemas a nosotros. Y esto tenemos que darle vuelta, decir, bueno, la Sagrada Familia nos muestra que necesitamos dialogar y que también necesitamos momentos de silencio, momentos de reflexión y decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy yo haciendo mal? ¿Qué no entendí? ¿Por qué el otro actúa así? De pronto quisiéramos como que la familia fuera ya por defecto, de fábrica, ya fuera el lugar más dócil, más Perfecto, bueno, ¿no? pero no es así. Está No. construido por personas como tú, como yo, con grandes limitantes, con muchos errores, pero también muchas virtudes, en donde todos juntos nos hacemos fuertes. Y por eso ese principio de identidad es así, ¿no? Yo me voy forjando gracias al ejemplo. Imaginemos, ¿no? A Jesús dice que regresó con ellos y los obedecía en todo. ¿Por qué? Por personas ejemplares, ¿no? María y José, personas ejemplares, y hacen que Jesús los regrese con ellos y ahí obedezca en todo y sea su lugar de crecimiento. En la familia nos hace falta hacer esto, ¿no? Ujú. Personas ejemplares y ahí es parejo, ¿verdad? En nuestra familia nos hace falta ser una persona ejemplar que sabe dialogar, que sabe enfrentar el problema, pero no con esa actitud déspota de decir yo soy honesto, yo esto y te lo digo en tu cara, ¿no? Ujú. Sino yo sé que estás pasando por esto o esto o lo otro, no lo entiendo, ahorita no tengo las palabras, lo medito, lo reflexiono, pero encuentro el momento para el diálogo en otra circunstancia, en otro momento. Y esta parte que dice, esta parte de la Virgen María guardaba todo en su corazón, yo creo que una mamá lo entenderá mejor, ¿no? Pero también como hijos y como padre, como esposo, también guardamos todo en nuestro corazón, ¿no? Y no por nada, los santos papas han detectado este tipo de cosas en las familias y por eso me trae a la mente esta última encíclica del Papa Francisco que habla sobre el corazón del hombre, ¿no? Eh, nos amó, ¿no? Entonces, el Papa habla sobre que el corazón del hombre es el tesoro más importante del hombre. La conciencia y el corazón del hombre son lo que lo hacen uno, ¿no? Y entonces, porque en la conciencia es donde se guarda lo más puro de la persona, pero en el corazón es donde se va justamente como guardando todo aquello que le hizo bien y que le hizo mal. Ajá. Y entonces, pensar que la familia es el lugar en donde aprendemos a amar, aprendemos a perdonar también, aprendemos a convivir con los otros, ¿no? Por eso quien creció como hijo único es diferente su manera de convivir a quien creció con varios hermanos o Sí, quien creció con, yo por ejemplo, soy la única mujer entre dos hombres a la quien crees, consentida. sí, a quien creció puros hombres, puros hermanos o puras mujeres, o al contrario, un Sí, hombre entre puras mujeres, ¿no? La dinámica es distinta, cambia. Entonces, es el lugar en donde aprendemos también a convivir con el otro, es el lugar en el que aprendemos a compartir con el otro, ¿no? Porque, por ejemplo, retomando mi ejemplo, yo soy la única mujer entre puros hombres. Mis hermanos tuvieron que aprender a compartir porque son hombres. Yo no, porque era mujer, ¿no? Porque, bueno, soy mujer. Entonces, era la única niña ahí. Entonces, también tenía que compartir, pero yo tenía que compartir con mis primas, ¿no? claro. Y a lo mejor compartir con mi hermano, pues es más fácil, a veces, ¿no? Y compartir con mis primas, ay, no, era más difícil, le costaba más trabajo, ¿no? Pero la dinámica es diferente. Entonces, todas estas dinámicas sociales, porque al final de cuentas la familia es nuestra primera sociedad en la que empezamos a construirnos, justamente va influyendo en mi identidad, ¿no? Entonces, retomando esta serie, me gusta mucho, me gusta muchísimo, y me gusta porque es la dinámica de unos hermanos en sus 36, ¿no? Entonces,
narran la historia de su dinámica familiar cuando eran niños, desde su nacimiento, su dinámica familiar cuando eran niños, luego cuando eran adolescentes y su problemática como adultos ahora, ¿no? Como hermanos peleados, como hermanos que están en un proceso de reconciliarse, pero también narran de manera ahí aleatoria la historia de los padres, ¿no? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo es que ellos, con toda esta división personal que tenían o conflictos personales que tenían, intentaron construir el mejor núcleo familiar para ellos? Y algo que es importante en esta serie es que pareciera, de primera instancia, que es la familia perfecta, que es el papá perfecto, la mamá perfecta, porque son amorosos, compasivos, ¿no? Misericordiosos, porque están atentos, porque están ahí todo el tiempo, ¿no? Papás presentes. Ujú. Que a lo mejor muchos tenemos, pero a lo mejor muchos anhelamos, porque no los tuvimos, ¿no? Entonces, esta parte de primera instancia parece esta realidad que dices, pues crecieron, pero si crecieron en una familia así, porque tienen todas estas problemáticas personales los hermanos, ¿no? Y justamente es ahí donde van mostrando pequeños momentos que parece ser que no son importantes, pero para ti como niño es muy importante y que ahí lo arraigas hacia el resto de tu vida. Por eso el Señor nos invita a profundizar en esta sagrada familia, en cómo José y María, siendo dos personas con una vocación no 100% definida, ¿no? Porque María era muy joven, porque José era muy joven, sintiendo miedo, toman una respuesta, ¿no? Y dicen sí, a formar una familia, a obedecer y trabajar no solamente por proteger ese amor que el Señor puso en ellos, sino por proteger al fruto de ese amor que era Jesús. Sí, un gran reto, ¿no? O sea, yo ahorita que lo mencionas así, dices, te pones a pensar cómo sería la convivencia entre María y José, todo lo que esto implicaba, que al mismo tiempo María es consciente de que es mamá de Jesús y al mismo tiempo poco a poco se va dando cuenta que pues es su Dios también. Sí, qué locura. Entonces dices, bueno, son cosas, un misterio Es un total, misterio. ¿no? Pero lo va disfrutando, lo va guardando, lo va rumiando, decimos Ujú. esta palabra rumiar, lo va masticando, lo va reflexionando, Procesando. discerniendo y va avanzando. Y creo que esto sin duda para las familias siempre será importante, ¿no? No olvidar la reflexión familiar. ¿Cuántos encuentros no habrán tenido como familia, ¿no? Entre José, María, Jesús, juntos, haciendo las cosas, orando, trabajando, comiendo. Cosa que yo creo que es un valor que hay que recuperar en nuestras familias, en nuestros hogares, hacer las cosas juntos. En una sociedad muy individualista ha llegado esto hasta el núcleo familiar, ¿no? Donde cada quien está haciendo sus cosas por su lado, pocos momentos de Compartir. compartir y realmente compartir, ¿no? Tenemos este gran defecto tal vez de los aparatos electrónicos en donde cualquier convivencia Son dominadas por es ellos. dominadas por los celulares y podemos estar al mismo tiempo platicando y al mismo tiempo acá. Ahorita se me vino a la mente, ¿no? Cómo se festejaba el Año Nuevo hace 20 años, en donde no había celulares como ahora, sino eran festividades donde se apreciaban en el momento, ¿verdad? Los juegos pirotécnicos, estas bombas de luz que son Ujú, en el cielo, y los abrazos y la alegría. ujú. Y ahora todos estaban grabando, ¿no? O sea, Sí, qué el locura. mar de gente y grabando. Y eso si lo pusiéramos en la familia, pues también antes otro tipo de convivencia, ahora prácticamente todos en el individualismo, ¿no? Del aparato electrónico. Sin duda son más retos, pero también lo podríamos ver del otro lado. Tenemos Ujú. más herramientas, conocemos más a la persona, tenemos más cosas en las que podremos aprovechar para el beneficio de la familia, pero no perdernos, ¿no? Sí, tener bien claro la brújula hacia dónde queremos ir, como decíamos anteriormente, hacia dónde vamos caminando, porque el texto nos dice en el versículo 52,
Jesús progresaba allí en la familia, en sabiduría, en estatura y gracia ante Dios y los hombres. Jesús crecía en ese ambiente. La familia nos hace crecer y a veces la hacemos de poco valor, ¿no? A mi familia. Y queremos andar en la calle, queremos andar en otro lado. No digo que no esté bien tener amigos y salir, pero de pronto hacer menos a la familia es nosotros mismos nos estamos quitando una gran riqueza. Luego llega a faltar algún miembro de la familia y nos lamentamos, ¿no? Decir, hubiera aprovechado, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, porque pues estaba con vida mi mamá, mi papá, etcétera, y entonces viene un arrepentimiento. Por eso creo que hay que estar muy atentos a las necesidades de mi familia, hacer la nuestra. Decíamos, ¿cómo voy a saber quién soy en la medida en que me encuentro con Dios? Y entonces, ¿cómo me voy a encontrar a Dios? Él, en su designio, pensó en ti con esos papás. Así es. O sea, Dios no se va a equivocar. O sea, Dios no te va a dar a los peores padres o no sé, no te va a dar a alguien que no te ayude. Te pensó a ti, a mí, a cada uno de nosotros en una familia para que con ellos aprendamos y también a ellos ayudemos. Entonces hay que hacernos responsables de esto, decir, bueno, aquí me quiso Dios y entonces fue por algo, para que yo actúe de buena manera, para que yo haga esto, para que yo les dé, para que yo reciba y que se convierta en ese lugar de un crecimiento mutuo. Aquí dice que Jesús crecía, pero imaginemos también cuánto no creció María, cuánto no creció Ujú. José, ¿no? Que no por ser María ella dijo, va, pues ya, Yo yo ya soy soy la María Virgen María. y ya, sino su crecimiento como persona también fue gradualmente, ¿no? Todos iban creciendo juntos, juntos, juntos. No podemos hablar de crecimiento si solamente creces tú. Exacto. Cuando dices estoy creciendo es porque está creciendo mi entorno. Todos estamos creciendo. Si no, no es crecimiento, es otra cosa, pero no estamos creciendo si no hago crecer a mi entorno. Creo que ya basta, ¿no? De ponernos estos trajes de víctimas y decir, bueno, es que no me dieron esto, no me No dieron aquello, tuve. sino, ok, no tuvimos lo que nosotros creímos era necesario, pero hay que vivir en el momento y decir, si yo me doy cuenta que hace falta eso, yo lo pongo, ¿no? Yo me esfuerzo en ser el principio de acción y hacer el efecto dominó. Yo empiezo y de ahí se va a hacer una cadenita como esa película, ¿no? Cadena de favores, que Ujú. empieza un De favor mis y ahí se hace favoritas. el otro y ya termina favoreciéndose luego a él también. Eso es importante. Y aparte esa película es muy buena porque justamente este chico empieza en su casa, con su mamá, ¿no? Entonces, no es a ella a quien le hace el primer favor, pero sí se da cuenta que tiene que ir ahí, tiene que volver a eso, ¿no? Entonces, a veces pareciera que decir esto de que seguro no tienes la mejor familia, es fácil, ¿no? Lamentablemente es que sé que muchos de los que nos están escuchando no crecieron en la familia con mayor cobijo, en donde se les trató mejor, en donde se les dio acompañamiento, y lejos de sentir que la familia fue su núcleo de amor en el que se construyó su identidad, es el lugar en donde más vulnerable fue, ¿no? El lugar en donde esa identidad fue aplastada, fue humillada, fue destruida, y por eso decido ahora alejarme de ellos, sacarlos de mi vida. Y qué importante es esto que dice Padre, esto de decir que la familia que te tocó es parte del plan de Dios para tu vida. O sea, qué importante de verdad, porque real, o sea, tus padres se equivocaron en su manera de criarte, pero Dios no se equivocó al dártelos, ¿no? Entonces, esta parte es importante porque los errores los cometemos nosotros, no Dios. Entonces, quien se equivoca en el proceso somos nosotros. Lo mismo en tu familia, ¿no? Nuestros padres se equivocaron y se seguirán equivocando como nosotros nos equivocaremos en la vida. Sin embargo, Como nosotros nos equivocamos como hijos, ¿no? nos equivocamos como hijos y quien se convierte en padre se va a equivocar como padre, ¿no? Entonces creo que nosotros sí tenemos que tener cuidado en esta parte del juicio hacia nuestros padres, ¿no? A veces solemos ser muy duros como hijos Sí. y nos toca
nos toca después aprender cuando somos padres o cuando nos toca estar solos, ¿no? Creo que esta parte, por algo, retomando un poco esta parte de la teología del cuerpo, por algo el Señor decidió darle a Adán esta soledad originaria, ¿no? Antes de tener a Eva, este momento de soledad, de adaptarte con la creación, de conocer a Dios, de saber quién eres, de adaptarte al entorno y prepararte para la llegada de algo más. Así nosotros, en este inicio de año, por eso hablar de la familia debe ser importante, porque lamentablemente tenemos mucho dolor con respecto a nuestra familia. Resentimiento. Mucho resentimiento, mucho rencor. Creo que una de las cosas que escuché durante este fin de año constantemente era el resentimiento tan grande que hay hacia la familia en general o cierta parte de la familia, ¿no? Y creo que un buen propósito debería de ser ir al inicio, sanar esas heridas, perdonarlas, porque si quiero formar y recuperar, pero sobre todo proteger mi identidad y reconstruir mi identidad y recordar quién soy, debo saber y recordar de dónde provengo, ¿no? Entonces, creo que esta parte de pensar en quiénes son mis padres y qué hicieron conmigo es importante, aún con lo doloroso que pueda ser. Sin duda alguna, lo peor que puede hacer el ser humano es arrastrar un dolor por años, porque se vuelve un suplicio. Padre, yo conozco mucha gente que tiene un rencor genuino hacia su papá. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la historia de un señor que empezó a tomar los cursos bíblicos con mi papá. El señor yo creo que tenía como 60 y tantos, casi 70. Y cuando justamente en alguno de los temas del curso bíblico se habla un poco sobre, creo que justo en los mandamientos, ¿no? Amarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Hijo, creo que es el mandamiento más complicado, así cuando llegas ahí, porque ¿qué determina que yo pueda amar a mi padre y a mi madre? ¿Qué determina? O sea, ¿qué es lo que hace que yo los pueda amar? Si me abandonaron, entonces ya no merecen ser amados por mí. Si me maltrataron, ya no merecen ser amados por mí. ¿Qué hace que que ellos merezcan mi amor? ¿No? Entonces, esa pregunta es tan cuestionable que me acuerdo que cuando le tocó a mi papá darle este tema a este señor, el señor se acercó a mi papá después y le dijo que él llevaba 60 y tantos años, o sea, toda su vida, peleado con su papá. Y que él había decidido sacarlo de su vida de manera así, ¿no? Absoluta. Mi papá le dijo, pues si esa ha sido su decisión, pues a lo mejor ahorita que está conociendo a Dios sería bueno que profundizara en el por qué lo decidió. Y sin él planearlo, pocos meses después, encontró a su papá. Y lo encontró, obviamente, si el señor tenía 60 y tantos, el señor ya tenía como 90 y tantos años. O sea, ya estaba muy mayor y vivía en de una manera deplorable, ¿no? El señor había llevado una vida muy desordenada y al ser adulto ya tan mayor, vivía como un adulto abandonado en una casa donde ya no se podía mover y lo encontró, dice el señor, como un perro, así entre sus desechos, sin nadie que lo cuide, sin alimento, mal, muy mal. Dice, no sé si lo hice por humanidad, por amor o por gracia de Dios, pero entré a la casa en donde todo era horrible, se veía y se olía muy feo. Lo saqué de ahí, lo limpié, lo alimenté, lo llevé a mi casa, le di todo humanamente, ¿no? Platiqué con él, me pidió perdón, le pedí perdón y el señor a los 3 días falleció, ¿no? Y entonces el señor que tomó el hijo le platicaba esto a mi papá y le decía, sin que yo lo decidiera, cuando yo decidí abrirle la puerta a Dios a mis 60 y tantos años, una de las cosas que más trabajo me había costado, que era perdonar a mi papá, el Señor me llevó a que sucediera. Y una vez que yo perdoné a mi papá, él falleció y yo comencé a vivir de una manera más responsable mi fe, porque descubrí quién era, porque recordé quién era mi padre, lo duro que había sido conmigo, pero que aún así era mi padre.
y que merecía perdón y su misma dignidad de humano. Entonces, esta historia para mí fue muy impactante porque no importa todo aquello todos los errores que tus padres hayan tenido contigo como hijo, son tus padres, ¿no? Como bien lo dijo, son parte del proyecto de Dios en tu vida. Y sin duda, nosotros, como hijos, que según será el plan de Dios, podremos llegar a ser padres espirituales o de nuestros hijos, vamos a encontrarnos con esos retos, padre. Y ahorita que comentas esta experiencia, el perdón es el principio de amor, ¿no? Uh-huh. Y el amor nunca queda estéril. El amor convierte, el amor transforma. Y creo que estamos en tiempos de mucho perdón, o deberemos de estar, ¿verdad? En tiempos de mucho perdón, de mucho amor, para convertir esa familia en esto, ¿no? En el lugar, en el estado de vida donde mejor podamos estar, en donde mejor podamos construirnos y no esperarnos. Ojalá que bueno, ¿verdad? Y bendito Dios que esta persona tuvo esta oportunidad de, de reconciliación así fuerte, intensa, pero que nosotros no podemos andar como pensando pues mañana, luego, Exacto. porque no sabemos, ¿no? Si tendremos o no la oportunidad. Así que, digamos, ahorita que mencionas esto, pensaba, ¿no? Cómo el perdón nos va a ayudar que la familia se convierta en un lugar sagrado. Exacto. El lugar sagrado no quiere decir, e insistiré siempre en esto, ¿no? Lo sagrado, el lugar sagrado no quiere decir que no sea un lugar exento de debilidad. Que no sea perfecto. Es que como es sagrado, entonces no hay debilidad. No, la debilidad siempre va a estar. Y la tendencia al error, que nosotros llamamos concupiscencia, el pecado, Uh-huh. también va a estar allí. Pero en la medida en que esa familia, ese núcleo, ese amor, ese perdón estén en una cohesión muy fuerte, será más difícil que caigamos en estos errores, en este pecado, ¿no? Y que la familia se va a convertir en mi fortaleza, ¿no? En el lugar donde yo le pueda hacer frente a lo que sea. Y papás que nos escuchan, hijos, los que tienen el rol de hijos nada más, otros que son el rol de hijos y padres, ¿no? Porque tienen a sus Uh-huh. papás y tienen a sus hijos, puedan entenderlo todavía más, esta gran necesidad de que en la familia reine el Señor, esté Cristo, para que nos ayude a esto, a dar lo mejor de nosotros. A veces nos desgastamos tanto por otras cosas muy banales, que son válidas, ¿no? O sea, las cuestiones materiales, lo que sea, ok, pero si pusiéramos el mismo empeño por eso banal, ponerlo por algo esencial como es la familia, nuestra vida sería otra, nuestra familia sería otra, nuestra sociedad, todo nuestro ser seríamos otros. ¿Por qué? Porque pondríamos el empeño total. Los abuelitos, ¿no? Qué importantes son los abuelitos en la familia, cómo está nuestra relación con nuestros abuelos, los que todavía tienen abuelitos, cómo los valoran, cómo los escuchan, cómo los atienden. Porque qué complicado es tener un enfermo en casa, ¿no? De decir, híjole, cuánto desgaste y sobre todo por la vejez, ¿no? Uh-huh. La incapacidad que van teniendo para muchas cosas. Tantos ingredientes que tiene la familia que la hace rica, ¿no? Así es. Que la hace ese lugar genuino de decir, esta es mi familia, este es mi hogar. Que podamos hacer esta experiencia, ¿no? De abrir la puerta de nuestra casa y respirar profundamente y decir, este es mi hogar, estoy en mi casa, estoy con los míos. Uh-huh. Y que sé que mi papá tiene esto, sé que mi mamá tiene lo otro, sé que cada uno tiene sus batallas, sus luchas, pero juntos vamos avanzando, ¿no? Juntos podemos. Y si hay una discusión, dialogamos, hablamos, pero podemos avanzar, podemos seguir. Qué importante es esto, ¿no? Es fundamental. Por eso yo quisiera como recomendarles este libro que se llama 100 maneras de poner las pilas a tu familia. Hay que ponerlos las pilas, ¿no? 100 maneras de poner Wow.
las pilas a tu familia. Y uno de los primeros consejos o de las primeras cosas que trata el libro es acerca del respeto. Sí, Y el respeto fundamental para que nuestra familia crezca. sin duda que crezcamos todos, ¿no? Dentro de la familia, porque, híjole, padre, es que de verdad se me viene mucho a la mente, tengo muchos amigos que en algún momento cuando platico con ellos de la familia, me dicen, es que para ti es fácil decirlo porque tú naciste en una familia de donde procuraron el amor, ¿no? Yo hubiera querido nacer en esa familia y si yo hubiera nacido en una familia como la tuya, seguramente mi vida sería distinta. Y seguramente sí, nunca me gusta minimizar el sentimiento de la gente, pero revictimizarnos en es que si hubiera pasado, nos aleja de la realidad, ¿no? La realidad soy quien soy, mi padre es esta persona que se equivocó conmigo, pero lo respeto por ser mi padre, no está bien, no han sido buenas sus acciones o estos son sus errores, lo respeto, no lo acepto, pero no quiero ser igual, ¿no? O sea, quiero trabajar para ser diferente. En esta serie, justamente el papá tiene un padre golpeador, un padre alcohólico, un padre que lamentablemente es un típico padre mexicano, ¿no? Decía, me acuerdo que platicaba un padre en una homilía que la razón por la cual los mexicanos son muy guadalupanos, pero no creen en Jesús, es justamente por esta parte de los padres ausentes, ¿no? Porque para el mexicano, la Virgen María simboliza a la madre, ¿no? Una madre que está ahí todo el tiempo, amorosa, que trabaja. Y si les dices al pueblo mexicano o a cualquier ser humano que esté en esta misma dinámica, si les dices que Dios es tu padre, y su padre, la imagen que tienen ellos del padre es un padre golpeador, abusivo, ausente, es como de gracias, pero no quiero tener un padre Gracias, pero no así. gracias. Gracias, pero no gracias, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual los mexicanos son tan guadalupanos, ¿no? Y lo acabamos de vivir este 12 de diciembre, son tan guadalupanos que ni siquiera se trabaja ese día, pero no viven los sacramentos, sino como lo ven con la paternidad de Cristo, ¿no? Entonces, pienso que retomar y saber quiénes son, ajá, y no quedarme con él, es que si hubiera nacido, no, naciste en esta familia, esta es tu familia, él es tu padre, ella es tu madre, ellos son tus hermanos, esta fue tu dinámica familiar, respeta eso, pero no te quedes con ello, no te quedes ahí. Sí, sin duda es, no sé, algunos que hayan sufrido el abandono, pedir por ese papá que engendró. Dicen, ¿verdad? Que el papá no nada más es el que pone lo biológico, sino el que ayuda a crecer. Pero pues de alguna manera hay un vínculo, hay que rezar por esa Exacto. persona, por ese papá que por alguna circunstancia pues abandonó o nos abandonó, ¿verdad? Te abandonó. Pedir por él, porque al final esa acción de pedir por él, perdonarlo, aunque sea a la distancia, te libera a ti. Sí, El de perdón verdad que libera, sí. el perdón es liberador. Y de igual manera para que aquellos que, igual con la mamá, ¿verdad? O que vivan con los papás y no los hayan educado como debió haber sido, no los hayan cuidado como debió haber sido. De todos modos, estar en esta dinámica del perdón, de la reconciliación, de la escucha, y que esos momentos de angustia los podamos solventar de la mano de Dios. María meditaba por eso todo en su corazón y esta angustia se transformó después en confianza, ¿verdad? Esta angustia la supo depositar en las manos de Dios, cosa que todos tenemos la posibilidad, ¿no? Nadie está impedido de confiar en Dios. El impedimento lo ponemos nosotros, pero nadie está impedido de decir, Señor, ayúdame en este momento complejo. Las familias, y si hiciéramos, ¿verdad? Escucháramos a muchos matrimonios, a muchas familias, sus problemas son inmensos, Sí. son más que una película, ¿no? Hay películas que dices, qué feo, pero la vida real a veces es más Es cruel, peor, es sí. más dura, pero estoy firmemente convencido que no hay realidad
que no pueda ser sanada por la presencia de Dios. Absolutamente. Y yo tengo que ser ese principio de decir, yo pongo a Dios en mi familia, ¿verdad? Rezo por ellos, me esfuerzo por ellos, doy la vida por ellos. ¿Y cómo la doy? Pues en lo que tengo que hacer, en mi día a día, allí. Y también escuchándolos, decía el mismo Papa Francisco, ¿verdad? Hacer el apostolado de la oreja. ¿Qué es esto? Pues escuchar. A veces no necesitas dar soluciones, sino simplemente escúchalos. Papá, escucha a tus hijos, hijos, escuchen a sus papás, escuchen al abuelo, porque detrás de un grito, detrás de una cara de enojo hay dolor, hay, hay situaciones que necesitan sanación, hay que escucharnos, ¿verdad? Y cuando nos escuchamos, también abrimos la puerta al perdón, a la sanación, a todo aquello que viene de Dios. Así es. Y los invitamos a que este episodio lo puedan escuchar con mucho detenimiento, ofreciéndolo al Señor por su familia, que dentro de esos propósitos uno de ellos sea reconciliarme con mi familia, sea incluso, como bien lo decía usted, perdonar a mi familia, porque si quiero crecer este año en esos propósitos que me hice, si quiero avanzar, tal vez el primer paso es recordar quién soy, de dónde vengo y a quién debo de perdonar, ¿no? Tal vez el primer paso es soltar eso que vengo arrastrando, que no me deja caminar, que no me deja dar paso firme porque retrocedo, para poder buscar algo nuevo, ¿no? Estamos todavía en este primer mes del año en el que tenemos esta inquietud y este entusiasmo de hacer cosas nuevas. Bueno, que esto sea una de esas cosas nuevas, ¿no? Que para poder avanzar más, dar pasos largos y pasos firmes, primero debo de estar estable en esta parte del perdón, ¿no? Y sobre todo también los invitamos a que si tienen ahí un conflicto de familia, se acerquen mucho al sacramento de la reconciliación. Definitivamente creo que el sacramento de la reconciliación nos ayuda a sanar no solamente nuestro corazón, sino nuestra alma, a liberarnos de todo eso. Y yo creo que una de las propuestas buenas que podemos hacer para este inicio de año es busquen una dirección espiritual, porque sin duda somos personas que constantemente nos estamos equivocando. Y a veces los errores en la familia pues generan un cierto dolor profundo, ¿no? Entonces la dirección espiritual siempre va a ser ese consejo objetivo que viene de Dios, que va a quitar un poco el sentimentalismo arraigado porque es mi familia y va a poner la parte objetiva de Dios hacia el discernimiento correcto, ¿no? Como lo hemos platicado antes. Entonces yo creo que un consejo es busca un buen director espiritual este inicio de año. Así que ahí tenemos las claves para la familia. Sin duda es reflexionar, meditar, perdonar y avanzar, ¿verdad? Sabiendo que no nada más es perdonar, también pedir perdón. Así Porque es. es muy fácil decir, bueno, es que Te ellos no me perdono. dieron, pero yo también hacerme responsable de mis fallas y pedir perdón y asumir las consecuencias también de nuestros errores, pero de frente, ¿no? La fortaleza es eso, ver el problema de frente. Uh-huh. El que es fuerte es el que ve el problema de frente, el que confía en Dios y No huye. no le rehuye, ¿verdad? No, yo no fui, o es que por esto, no. O no se Hay que tener justifica. fortaleza y veo el problema de frente y así yo puedo sanar. Así que oremos por las familias, ¿verdad? Que todos los que van a formar una nueva familia en este año la formen desde Dios y que todos aquellos que en este año siguen construyendo la familia lo sigan haciendo desde Dios, porque como dijimos en un inicio, ¿verdad? Es el lugar en donde se forja la vocación y la vocación universal a la santidad es allí, en la familia, ¿verdad? Más allá de otras vocaciones, la vocación que nos une a todos, la vocación de la santidad, y esa es a la que no tenemos que perder de vista. ¿Y en dónde la vamos a lograr? Ahí, en ese núcleo familiar. Así es, el Papa Francisco se refiere cuando habla de la santidad, que la santidad a veces está en la puerta de al lado, ¿no? En el cuarto de al lado, Sí. ¿no? Entonces, el Papa siempre habla de la puerta de al lado. Entonces,
Rezamos mucho por los futuros matrimonios, por los novios que se van a casar este año, que van a formar una familia, por las familias que están sufriendo, que tienen algún enfermo, que sufren de división, y por todos los padres y madres de familia que sufren por sus hijos, y también por los hijos que sufren por la ausencia de sus padres. Ponemos todo esto en oración y los invitamos a que sigan escuchando el contenido. Padre, un gusto como siempre. Esperamos que todo esto sea para crecimiento, no solamente espiritual, sino personal de cada uno de nosotros. Y no se olviden que quien ha conocido a Dios no puede callar. No puede callar. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Bye. Voces es una producción oficial del Centro de Medios de los Misioneros Servidores de la Palabra, protagonizada por Susi Vivar Montoya y Padre Miguel Ángel Zucchi. Edición: Diego Bustamante Suárez, Padre Carlos Alexis Pichardo Gatica. Staff: Yaela Dair Hernández Rayón, Jesús Abraham Martínez González. Voces, el podcast donde tu voz tiene valor.